Doctor, ¿le puede colocar el micrófono? Ya, ok, ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Me oye? Se me fue. Ajá. Sí, ¿me oye, no? Claro. Y está el micrófono apagado. Claro. Ok. Bueno, muy buenas noches. Quiero darles una cordial bienvenida a esta gran familia, a esta gran interaudiencia que desde Venezuela y de distintas partes del mundo se han dado cita con la transcomplejidad a propósito de la presentación del libro que lleva por título El umbral de las transciencias sociales, un debate necesario desde la transcomplejidad. Este texto ha sido escrito por la doctora Nancy Chavino y este servidor. Y aprovecho, antes que se me olvide, para informarles que el mismo está disponible en la plataforma Amazon a un precio de $9. Agradezco a Dios grande en amor y en misericordia el habernos iluminado siempre para la conclusión de este proyecto y para la publicación de este texto. Agradezco a Redí como institución que hizo pues la edición del texto, de modo bien especial a la doctora Crisálida Villegas, presidente de este foro de reflexión permanente, a la doctora Gualesca Perdomo, quien es una pieza tan valiosa, tan especial. Yo diría que es el nervio motor en el manejo y gestión de este asunto de las tecnologías que se desarrollan desde la Redí. En realidad, me hubiese gustado mucho profundizar en la mayor parte de los aspectos centrales del texto, y estoy seguro que la doctora Chavino también, pero por respeto y consideración a la audiencia, me voy a limitar a hablarles durante unos 15 minutos de algunos aspectos centrales. Igual cosa va a ser una situación similar a la doctora Chavino. De modo que voy a comenzar reflexionando sobre la idea de lo que es investigar, pensar y reflexionar a profundidad para acercarnos al umbral de las transciencias sociales. Realmente ese encargo constituye un desafío necesario y yo diría un desafío emergente en la actualidad, máxime cuando se asume desde la perspectiva de tan complejo. Debo comentar que la prodigiosa experiencia epistémica de haber realizado este texto en compañía de la doctora Nancy Chavino constituyó para mí un desafío sumamente agradable y placentero. Pudiera decir que viví durante ese tiempo una especie de gozo en el alma y de brío en el espíritu por estar al lado de una persona con la cual he compartido tantas experiencias académicas en Venezuela, en estos foros de la investigación, en estos escenarios de reflexión de la complejidad, la transdisciplinariedad y la transcomplejidad, tanto en Venezuela como fuera del país. De modo que para mí eso constituye un motivo de orgullo por tratarse del background intelectual de una persona como la autora Nancy Chavino, quien es una persona sumamente reconocida y una referencia en estos campos del conocimiento. Ahora, la relevancia epistémica o epistemológica de este libro también se alimenta, desde mi punto de vista, de la profundidad y exquisitez del discurso de su prologante, el doctor José Rafael Sá, quien además, conjuntamente con la doctora Crisálida, son los padrinos
de esta obra, puesto que el discurso de Sá le incorpora a la obra un sabor especial que invita al lector a adentrarse en sus páginas, en sus entramados epistémicos, para de algún modo conectarse con esa expectativa que él despierta desde el despuntar de un lenguaje por lo demás rico en sabiduría y básicamente desde la estética filosófica. José constituye una referencia para quienes andamos en este mundo del pensamiento complejo, transdisciplinario y transcomplejo. De modo que te agradecemos desde acá esa deferencia tan especial en construir el prólogo de nuestro libro. Entonces, la pretensión epistémica de acercarnos al umbral de las trasciencias sociales en ese texto, como investigadores, nos condujo, por supuesto, a una resignificación ontoepistemológica o una resignificación de todas las dimensiones de la cadena de mando de la filosofía, de lo cual vamos a hablar un poco. Pero antes de ello, vamos a reflexionar brevemente acerca de qué es lo social. ¿Cómo entendemos lo social? Lo social implica o designa, desde nuestro punto de vista, un denso, en el cuadrito, un denso mapa ontológico muy rico, polisémico y sensible, donde concurre la complejidad, la diversidad, la variabilidad, la inmaterialidad y fundamentalmente la interdependencia sistémica de la realidad. Entonces, ese denso mapa ontológico es susceptible de ser pensado, analizado, explicado y comprendido desde la contribución de las distintas disciplinas del conocimiento. Pero pudiéramos decir que lo social alude al hombre en sí mismo, en su multidimensionalidad, en su valoración subjetiva, en sus talentos, en su creatividad, en su mundo fenoménico, en sus virtudes, en sus limitaciones, al punto tal que cuando pretendemos construir una explicación acerca de lo social, terminamos encontrándonos con el hombre mismo. Ahora, no obstante esta percepción, el devenir histórico de las ciencias sociales ha estado permeado, yo diría, por una herencia de la modernidad académica, que es decir, por la cultura de la certidumbre de los hechos y de los fenómenos, por la evidencia y la confinación aleatoria de estos hechos, confinando la complejidad de la trama del ser humano, lamentablemente, al reduccionismo de las ciencias y de las disciplinas. Esto nos permite argumentar en esa obra que las ciencias sociales parecen arrastrar en su historia grandes conflictos y pugilatos paradigmáticos y forcejeos ontoepistemológicos que realmente la han conducido por grandes extravíos y vacíos que pretendemos nosotros llenar desde esta nueva visión que estamos planteando en este libro. De este modo, las ciencias sociales nomotéticas, entre ellas las ciencias económicas, la antropología cultural, la sociología, la psicología, el derecho y la política, acentúan su tendencia hacia la segmentación de lo real. Pues pareciera existir una propensión disciplinaria que limita la conciliación entre la materia y la inmateria, entre la inmanencia ontológica del ser y la trascendencia de su espíritu. Entonces es necesario recurrir a perspectivas epistemológicas transdiversas, de mucha más envergadura, como es el caso del pensamiento complejo, transdisciplinario y transcomplejo. Porque en realidad el pensamiento transcomplejo nos permite profundizar en un pluralismo nociológico de alcance universal, puesto que la transcomplejidad como perspectiva o como transperspectiva epistemológica nos conduce a una conjugación dialéctica y recursiva de lo natural, lo vital, lo conciencial,
¿verdad? Y lo espiritual. En tanto, intención por aproximarnos a la construcción de una nueva gramática de lo real social. Ahora, esa sustancia sapiente que nutre lo transcomplejo desde mi punto de vista, y lo digo en mis más recientes textos, se nutren de muchas sustancias o de muchos insumos, pero fundamentalmente se nutre desde la alquimia, de la perspectiva compleja de lo real, desde la visión transdisciplinaria del pensamiento y, por supuesto, de la lógica del tercer incluido. Quizás para un entrecruzamiento y comprensión a profundidad de los múltiples niveles de realidad. Esta idea, esta sentencia que nos atrevemos nosotros a postular en el libro, encuentra su sustentación en la visión de Sá, quien nos dice que desde la transcomplejidad se evaporan los referentes de las ciencias de la modernidad e insurgen relatos que caracterizan nuevas narrativas científicas. Aquí cobra vida los entrecruzamientos de percepciones y pensamientos, argumentaciones y lógicas. Las visiones se trasladan, se mezclan y combinan para componer la textura del todo. Efectivamente, en el contexto de las ciencias sociales, la transcomplejidad nos permite una transmisión real para despertarnos. Escucho un ruido allí. Gracias. La transcomplejidad nos permite una transmisión para desplazarnos de la textura de las partes disciplinares hacia la contextura de un todo sistémico, orgánico e integrador. Y yo diría que nos ilumina el camino para encontrarnos con una prognosis epistémica reveladora de una nueva verdad transcientífica. Esa verdad transcientífica se nos refleja o se nos transparenta desde la ontología transversal y multiversa del lenguaje, porque nos permite, por supuesto, la construcción y reconstrucción de lo real desde la tensión que genera el propio pensamiento, la energía del pensamiento y la carga semántica que viaja en la fuerza de la palabra. Pero yo pudiera decir algo que me parece sumamente interesante para tratar de explicar cómo nos aproximamos a una trasciencia social en el discurrir de nuestra investigación. Lo planteo desde el encuentro con una trinidad epistémica en torno a la realidad. Una trinidad epistémica en torno a la realidad. También son mis hijos, Vlade. Esa trinidad epistémica se inicia con una organización del conocimiento construido, entendido esto como una dimensión nociológica de la filosofía, para organizar las disciplinas, los campos, los pensas de estudio, las líneas de investigación, las redes de conocimiento y los territorios nociológicos. Generalmente este proceso es determinado paradigma de investigación. El segundo elemento de esta epistémica está constituido por la interpelación del pensamiento del científico social, que ello constituye la dimensión epistemológica de la filosofía, que nos permite zafarnos de los confinamientos epistemológicos a donde nos condujo la ciencia de la modernidad, saltar los límites de los cercos disciplinarios del conocimiento, desbordar, yo diría, el reduccionismo de toda realidad, al tiempo que nos permite también cuestionar las epistemologías establecidas para postular nuevas vertientes epistemológicas o transepistemológicas. Y en tercer término, esta trilogía epistémica se sustenta en una dialectización de las ideas, de los conceptos y las teorías establecidas, entendido esto como una dimensión transepistemológica de la filosofía,
que no es más que la confrontación de lógicas científicas y paradigmas, que nos permite incursionar en un nuevo laboratorio de las ideas para reinterpretar la arqueología de lo conocido. Aquí ocurre, desde mi punto de vista, se concreta un proceso nociológico y cognitivo de gran envergadura, ¿verdad? Que es, de algún modo, la obra del pensamiento transcomplejizador de la realidad. Ese proceso se conoce con el nombre, desde mi punto de vista, de la transubstanciación de los paradigmas vasocomunicantes, como una especie de salto cuántico que ocurre desde la reduciencia hasta la ciencia hologramática, o desde la reduciencia de las ciencias sociales a la trasciencia que estamos proponiendo y que estamos construyendo. Disculpe un minuto. En el chat le estamos dejando a la gente otro link porque Zoom está avisando que en un minuto se va a caer. Entonces, tenemos una cuenta premium para que no se caiga esto. En el chat, a las personas que están acá, las 47, dejamos entonces el otro link para que nos unamos por ahí, por favor. Ajá, pero por lo pronto... Le queda un minuto. ¿Me queda un minuto? ¿Me queda un minuto? Sí, señor. No, pero mientras se cae y volvemos otra vez a entrar en el otro lado. Ok, entonces espero. Bueno, no sé. Cristian, ¿vas a decir algo? Vuelve de una vez. Vuelve de una vez y darle clic porque en lo que se cierre la llamada se pierde el link. Ok. Lo tienen en el chat. Bueno, no sé, como usted diga. La que sabe estas cosas es usted, yo sé muy poco. Yo esperamos y continuamos. A mí me quedan como 4 o 5 minutos. Yo consulto dónde puedo ver el nuevo link, que lo publicaron, pero no sé dónde verlo para copiarlo y agregarme nuevamente cuando cambiemos. Aquí al lado. Aquí abajo si estás en una PC o laptop. Estoy con un teléfono, un Android. Listo. Abajo donde dice chat está el link. Y nos disculpan. Un participante. Es como esperar que no. Queda uno estupefacto con estas cosas. Sí. No es culpa suya. No.